Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, gracias de corazón porque nos permites hoy estar reunidos en tu nombre, Señor, y tu palabra es muy clara, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros, Señor. Y hoy hemos venido aquí, delante de ti, en la red social de TikTok, Señor, principalmente para congregarnos en tu nombre, para leer tu palabra, para hacer lo que a ti te agrada, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras deudas y ayúdanos a perdonar a los que pecan contra nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles, y a andar rectamente delante de tu camino, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, como dije anteriormente, esto se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 7, en el versículo 5 hasta el versículo 60. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Les voy a mover tantito ahí, por tener bien iluminado aquí principalmente. Pues muy bien, dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Entonces puso Dios en mi corazón, y esa parte es importante, ver cómo Dios es el que pone en el corazón muchas de las acciones buenas que podemos llegar a realizar, cómo es que Dios mueve nuestros corazones, tal y como está escrito, ¿no? Jesús, que lo dice el Señor: de quien quiero tengo misericordia y a quien quiero endurecer, endurezco. Entonces muchas veces nos mueve el Señor a tener un corazón dispuesto a ayudar, a servir. Una cosa que yo una vez le dije a una persona, porque lo voy a meter con el tema de que yo lo hablé en aquella ocasión. Ya me acordé, no fue una persona, fue una predicación. Que fue sobre las ofrendas. Creo que fue sobre las ofrendas. Ahí no hablé, me acuerdo, de diezmos. Principalmente hablé de las ofrendas. Y les decía sobre el corazón y la fe. ¿Por qué? Porque está escrito en 1 Corintios, creo que es 1 o 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, que Dios ama al dador alegre y que debemos conforme a lo que tenemos en el corazón. Dice, miren, 1 Corintios, si no me equivoco. Se los confirmo. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 7. No, es 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Vuelvo a repetir: cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces yo hablaba específicamente de este tema y les enseñaba a los hermanos una cosa, y es que muchas veces Dios va a poner en nuestro corazón dar, ayudar, servir, pero luego nuestra mente, a causa de la falta de fe, nos va a llevar a no actuar. Me explico. Por ejemplo, digamos que vamos pasando por la calle, vemos a un necesitado, una persona que está ahí en la calle, y en nuestro corazón Dios pone ve y cómprale comida, y invítaselo, y ponte a platicar con él. Pero entonces viene tu mente, vienen tus pensamientos, tu falta de fe. Ay no, ¿y qué pasa si no me lo recibe? ¿Qué pasa si voy y compro, voy con él, no me lo recibe, y entonces yo me quedo sin dinero, y aparte él no come, y yo paso vergüenza? Ay, mejor no. Y te vas. Ahí tu corazón no pudo llevar a la obra, la acción, por una falta de fe. Y entonces yo les hablaba de la importancia de la fe, porque en el corazón muchas veces vamos a tener la intención de hacer algo agradable a Dios, ¿no? Pero que por nuestra falta de fe o incertidumbre no vamos a terminar haciéndolo. Y yo les hablaba de la fe en esta cuestión que está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe nadie puede agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Así que si tu ofrenda, si tu diezmo, si tu, limosna, si tu primicia, incluso tus acciones son hechas sin fe, van a ser desagradables para Dios siempre. Incluso vemos en la escritura que dice que Abel, entre Caín y Abel,
dice, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por causa de la fe. Entonces, viendo esta cuestión, ¿qué es a lo que yo quiero llegar? Cuando Dios ponga algo en tu corazón, que sabes que es bueno, fortalécete en fe, ignorando los pensamientos que van más allá, que pueden atormentarte, y tomando en cuenta la voluntad y poder de Dios. Les doy un ejemplo. Es ese ejemplo que les estaba dando del necesitado, ¿no? De que Dios te puso eso en el corazón. Y decir, ¿sabes qué? Mira, si pasa lo que pasa, que pase. Si Dios puso esto en mi corazón, lo va a prosperar. Eso es fe. Eso es la fe. Entonces, uno actúa conforme a esa fe y ve los milagros según conforme a la fe. Y muchas veces llegas a hacer esas acciones y dices, wow, al final de cuentas sí fue Dios quien me movió a hacer esto. Entonces, si algo yo les tengo que decir es, hermanos, si hay algo en el corazón que tengan, pidan a Dios la fortaleza para llevarlo a la obra. Si ustedes tienen en el corazón, por ejemplo, apoyar a alguna persona y no se les ha dado la oportunidad, porque siempre hay un pretexto como de, no, pero es que si le ayudo, entonces yo me voy a quedar corto o yo me voy a quedar corta. No, si Dios ya puso en tu corazón el poder hacer algo, hazlo con fe, con fe. Ahora bien, también te doy el ejemplo que yo daba en esa predicación, porque pues bueno, prediqué sobre las ofrendas y les decía, imaginemos que tienes 50 pesos en tu bolsa, 10 son para tu pasaje, 40 que te sobran. Y llegas aquí a la iglesia y por agradecimiento, por gozo, por gratitud con Dios, dices, quiero darle los 40 que traigo. Me quedo con los 10 del pasaje y regreso a casa totalmente tranquilo. A lo mejor ya no me compro algo que yo quería, tal vez ya no disfruto de, no sé, un gansito, de unas sabritas, de lo que sea, de algo para mi deleite. Pero me voy a gozar por haber podido darle los 40 a Dios. Pero luego empieza tu mente, pero ¿y si se pone una necesidad? ¿Y si de repente necesitas dinero? ¿Y si te enfermas? ¿Y si esto? ¿Seguro que quieres darle ese dinero a Dios? No sea que al final lo vayas a terminar necesitando. Y entonces empiezas acá con duda en tu corazón y dices, ay, sí es cierto. Yo les dije una cosa a las personas. Si vas a meter esa duda en tu corazón y no vas a ir firme en la dádiva, no la des, porque va a ser peor. Si con duda tú llegas y le das a Dios, luego necesitas y por eso empiezas a quejarte con Dios. Antes bien, da con fe, sabiendo que Dios te prosperará si así lo necesitas. Y si no lo hace, igual tú lo diste por agradecimiento, con la necesidad en el corazón de que no importe, bueno, más bien con la situación en el corazón de que no importa si te toca vivir necesidad, lo hiciste por gratitud a Dios y vale la pena. En el caso, hazlo. Muchas veces queremos hacer algo por amor a Dios y Dios lo puso en nuestro corazón, pero por la falta de fe no lo hacemos. Y no lo hacemos y justamente no vemos la obra de la fe, porque acordémonos que al que cree todo es posible. ¿Y qué más dice? Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sin fe nada te es posible y sin fe, pues prácticamente no vas a ver la gloria de Dios. Entonces, aprendamos a llevar la acción de sentir en el corazón una cuestión, algo a lo que Dios nos mueve, y por medio de la fe llevarlo a la obra. Siguiente parte del versículo que decía, volvemos a releer. Dice, entonces pues, puso Dios en mi corazón, dice que reuniese los nobles y oficiales, y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno en su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsúa,
Misperer, Bigbai, Neum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Aquí es donde empezamos ahora sí con la fiesta, ¿no? Aquí es donde empezamos con lo de los hijos y las descendencias. Dice, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigbai, 2067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Jasús, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Harif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. A ver quiénes aguantan. Dice, los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los varones de Ramá, de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Jai, 123. Los varones del otro Nebo, 152. Los varones del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721. Los hijos de Senaa, 3900. Senaa, 3930. Sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel. Los hijos de Jodavías, 74. Cantores, los hijos de Hasaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Eter, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, 138. Y una cosita nada más que quiero mencionar, fíjense cómo es curioso, que menciona a cada uno de estos, incluso a cada uno según su labor. Bueno, por lo que vemos aquí, a los porteros, a los cantores, a los levitas, y son las personas que generalmente sirven en el reino del Señor. Y hay una cosa que nosotros tenemos que aprender de esto. Hay que saber respetar el honor de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Si sabemos que hay una persona que ha sido honrada en su forma de andar, hay que respetar esa honradez con la que ha andado, porque Dios ha puesto eso en su corazón y hay que honrar eso. Por eso hablamos, por ejemplo, bien de Pablo, por eso hablamos bien de Pedro, por eso hablamos bien de David. ¿Por qué? Porque son hombres que su honradez fue alcanzada y encontrada delante de Dios como correcta, y Dios la enalteció.
Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer también, a respetar. La palabra venerar no significa adorar, aclaración. La palabra venerar significa respetar con sumo respeto, ¿okay? Aprender a venerar a los que tienen que ser respetados, al final de cuentas. Es tener ese respeto por la gente. Hay que aprender eso. ¿Por qué? Porque ciertamente algo tenemos que tener en cuenta, y es que está escrito que Dios no hace acepción de personas. Por tanto, sí, si tú conoces a un predicador, no por eso vas a estar, oh, el predicador, yo soy inferior a usted, no tengo derecho a estar delante de usted. Para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque escrito está, Dios no hace acepción de personas. Al final de cuentas, para todos, Dios es el mismo, y para Dios todos somos uno en Cristo. Así que cada uno recibe su honra según sea necesario. Sin embargo, no cambia el hecho de que cada uno tenemos, pues al final de cuentas, entrada en Cristo. Entonces no vamos a estar poniéndonos a adorar a las personas, pero sí a respetar. Un hombre respetable, una mujer respetable tienen que tener ese honor de tenerlos como eso, como hombres de Dios, como siervos de Cristo, como hombres a los que se les puede confiar la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces aquí vemos estas personas nombradas y cómo Dios los inmortaliza, vamos a decirlo así, en la escritura, de tal manera que sus nombres hasta el día de hoy están aquí marcados. Y eso es algo que Dios hace, y nosotros tenemos que aprender a hacer eso, a vivir eso, y también a recibir eso. ¿Cómo? Con humildad principalmente. Entonces, porque muchas veces, por ejemplo, llegamos con el pastor y usted no es nadie para decirme lo que tengo que hacer y lo que no, porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo, y empezamos con cosas que no son correctas. Al contrario, debemos humillar nuestro espíritu y decir, como dice Pablo, ¿no? En Filipenses, menciona, creo que es Filipenses capítulo 2, se los busco para que lo vean. Filipenses capítulo 2, versículo 4, si no me equivoco. Corintios, Efesios, aquí está Filipenses. Dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, por lo de los otros. Porque luego entramos en esta situación, ¿no? Yo predico la palabra, a mí me tienen que respetar, voy caminando, me tienen que venir a saludar a mí. No, para nada. Yo tengo que acercarme, yo tengo que saludar, yo tengo que ser humilde. Porque el que me enaltece no soy yo, es Dios. Y el que alaba, vamos a decirlo así, porque la palabra alabar hasta cierto punto creo que significa reconocer algo. Por eso cuando alabamos a Dios le decimos, Dios, eres grande, poderoso, Rey sobre toda la tierra, porque reconocemos quién es Él. Él es digno de toda honra, de toda alabanza, de todo amor, al final de cuentas. Entonces, mencionando esto, lo que decía, tenemos que aprender a tener ese equilibrio entre la honrar a la gente y al mismo tiempo no adorarlos, pero también tener ese equilibrio entre mostrarles, no adorarlos, pero tampoco faltarles al respeto e ignorar la honra que Dios ha puesto sobre ellos, dándoles un servicio, dándoles un pastorado, dándoles lo que les haya dado, y nosotros tenemos que aprender a respetar eso, ¿okay? Porque tanto la humildad de esa persona tiene que mantenerse en no sentirse mayor que nadie por tener un ministerio, por tener la oportunidad de estar delante de la gente o lo que sea, como también tiene que estar la humildad en nosotros para respetar, aunque ellos sean humildes y se humillen como si estuvieran o no tuvieran ningún honor por parte de Dios. Nosotros también tenemos que aprender a respetar la honra, el honor que se merecen. ¿Por qué? Porque lo vemos en la misma escritura, lo vemos con David. Saúl, sin merecerlo en teoría, como fue ungido del Señor, como fue ungido por Dios,
¿qué hizo David? ¿Qué hizo David con Saúl? Dios, el respeto que le tenía a Saúl. No, él es el ungido del Señor. Yo no me levantaré contra él. Yo no haré contra él. Y sabíamos y se sabe que Saúl estaba mal, que Saúl no estaba actuando correctamente. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque Pablo mismo señaló el error de Pedro. Pero también tenemos que aprender a respetar al que Dios puso en un cierto lugar, porque eso muestra nuestra humildad y nuestra honradez y nuestro reconocimiento a Dios como único Dios soberano y salvador. Entonces, el aprender a dar esa honra siempre es necesario, ¿ok? Y vuelvo a decir, esa honra no quiere decir adoración ni permiso para pecar, ni para equivocarse, porque muchas veces hay gente, y yo sé que incluso sucedería aquí, yo les pido que tengan mucho cuidado con eso, de que yo puedo decir algo que está mal, que está equivocado, que está erróneo, pero cuando alguien viene a señalármelo, entonces ustedes se levantan en contra de esa persona porque me vino a señalar algo en lo que estoy mal. Y como yo me pongo en mi altivez, y no, yo no estoy mal, que no sé qué, tú que no sabes, de ser el caso que estuviese mal, sino se entiende que defiende el punto. Y ustedes se juntan juntamente conmigo para defenderme cuando yo estoy mal. Eso es dar un honor que no se merece una persona. Porque hay que aprender a reconocer cuando los que Dios puso como siervos también se equivocan. ¿Para qué? Para que esos siervos también sean perfeccionados cuando reconozcan su error y en humildad se arrepientan. Y entonces puedan crecer más y ahí vendrá más honra, no de los hombres ni de ser perfectos en nuestra forma de actuar, sino de Dios por nuestra humildad. Sigo con la lectura porque todavía faltan muchos hijos de... Dice, todavía faltan numeritos. Dice en versículo 42, dice los hijos de Hiram, 17. Levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sija, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot. Sí, nomás es esta última página. Los hijos de Keros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Hagaba, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaías, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gasam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Mehunaim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufa, los hijos de Harur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejidá, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Hatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Jatil, los hijos de Pokeret, Hasebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los sirvientes de Salomón, 392. Y ahí terminamos la lectura del día de hoy. Fíjense que una cosa que me gustaría mencionar antes de terminar y empezar con la oración
Es que es bonito. O sea, tenemos que aprender a aceptar que este tiempo que pasamos leyendo la Escritura, aún sean genealogías o no, es bonito. Y eso es algo que yo quiero que ustedes no solo aprendan, sino reciban. Cuando ustedes empiezan a amar a alguien, aman lo que es bueno y se acabó. Aquí quiero llegar con esto? Va. Porque muchas veces en el mundo se dice, no, es que cuando tú amas a alguien, amas lo bueno de él y lo malo de él. No. Cuando tú amas de verdad, cuando tú amas con amor de Dios, amas lo bueno de él, sea tedioso o sea disfrutable, pero amas lo bueno. Lo malo no lo puedes amar. Aborreces lo malo, incluso de quien amas, deseando que suelte ese pecado, que se aleje de esa maldad, que se aleje de eso que es incorrecto. Ahora bien, cuando uno ama a una persona, incluso lo que es tedioso de esa persona, también es algo que terminas amando. Y yo he aprendido de Dios a amar todo lo que su Escritura dice. Claro, me es tedioso, no voy a negar esa realidad. Me es tedioso leer a veces genealogías, leer a veces que el número de no sé cuántas personas, que la descripción del templo, que de tantos a tantos codos medía no sé qué. Claro que es tedioso, pero se ama tanto a Dios y amo a Dios y se aprende a amar a Dios que hasta lo que es tedioso vale la pena. Y eso tienen que aprenderlo ustedes también para con quienes aman. Que mientras no sea malo lo que esa persona hace, aunque sea tedioso, deben aprender a amarlo. Les doy un ejemplo. Una persona a la que a lo mejor le cuesta un poquito entender las cosas que no son directas, ¿no? A la que le tienes que explicar, ¿no? Muy claramente y a detalle las cosas para que te las entienda. A lo mejor para algunos es tedioso tener que estarle explicando siempre a alguien una cosa, o siempre tener que estarle explicando algo, pero eso no es malo. Eso no es malo. No es pecado el hecho de tener que recibir especificaciones para poder entender. Si tú amas a esa persona, no vas a aborrecer eso, porque no es malo, no es pecado, no es algo que puedas en tu espíritu aborrecer por parte del Espíritu Santo, sino que amas incluso porque le amas. Incluso amas eso que muchos considerarían un fallo, un error, algo que desagrada, algo que es tedioso, algo que fastidia. Incluso tú eso lo amas. Una persona que a la hora, por ejemplo, que a la hora de molestarse tiene una actitud, cambia su voz, pero no se molesta en pecado. No es que se enoje y que no sé qué, tu hijo. No entra en pecado. Es una persona que se molesta, se queda seria por su molestia. Incluso eso, tú lo tienes que aprender a amar. Tú tienes que, si de verdad amas a una persona, incluso lo tedioso de esa persona es algo que terminas disfrutando, que terminas amando, que terminas queriendo. Cuando tú todavía no aprendes a amar a una persona, lo que es tedioso no lo quieres, porque al final de cuentas no tienes ese amor de Dios que todo lo soporta, que todo lo tolera, que al final de cuentas todo lo sufre. Y como no tienes ese amor por esa persona, ese amor que es de Dios, cuando empieza algo que es tedioso, no que sea pecado, que es tedioso sin más, de esa persona, ya no lo quieres, ya no lo deseas, ya no lo anhelas. Una persona como yo, por ejemplo, soy una persona que explica demasiado, pero no lo hago necesariamente por los demás, lo hago por mí también. O sea, por ejemplo, tú ya me pudiste haber entendido un concepto y yo te lo estoy explicando otra vez. ¿Por qué lo hago? Primero que nada porque así te queda súper mega claro a ti, pero principalmente porque así me queda claro a mí. Es una manera en la que yo aprendo, explicando. Entonces, quien me ama, incluso esa parte de mí la tiene que aprender a amar. ¿Por qué? Porque no es pecado, no es algo malo, no es algo desagradable, no es algo que dices, esto no le va a agradar a Dios. No es algo malo. Entonces, quien se enamora, por ejemplo, en mi caso de mí, quien me llegue a amar, incluso esa característica la tiene que aprender a amar. Otro ejemplo, mi cabello, ¿no? Es una cosa con la que luego siempre ando discutiendo porque no se quiere peinar y no se quiere acomodar hacia ningún lado.
pero la persona que me ame, incluso esa característica de mí tiene que aprender a amar. Incluso al revés, ¿no? De que yo tengo que aprender a amar cada detalle de la persona a la que amo, a menos de que sea malo. Por ejemplo, conozco una persona que come demasiado dulce. Yo no puedo amar esa parte de esa persona porque esa parte de esa persona está dañándose a sí mismo. Eso sí es malo. Eso no lo puedo amar, al contrario, eso tengo que tratar de ayudarle a salir de ese problema. Una persona que a lo mejor, no sé, es mucho de preocuparse, de afanarse. Yo no puedo amar esa parte de esa persona porque va en contra de la naturaleza que Dios ha enseñado, la fe, donde dice, no os afanéis por nada, o sea, que cada día trae su propio afán. Eso yo no lo puedo amar de una persona, lo puedo tolerar y le puedo tratar de ayudar lo más posible para ir dejando esa mala manía, porque es mala, nada más. Pero por lo demás, no debería ser algo que me canse, que me fastidie, que yo aborrezca, porque entonces no estás amando a la persona. Amas una característica de la persona. Les doy un ejemplo con Dios. Hay gente que no sabe amar la disciplina de Dios. O sea, que no ama la disciplina de Dios. Ay, no, a mí me da miedo cuando Dios está enojado. Claro que te va a dar miedo, oye, obvio. Pero uno se estremece y se goza cuando escuchas la autoridad de Dios, cuando escuchas el poder de Dios, cuando escuchas el sonido de su voz, que retumba hasta lo más interno de tu corazón. Entonces, cuando tú amas a alguien, hasta las características que podrían ser tediosas, las aprendes a amar. Vuelvo a repetir, lo que no es malo, lo aprendes a amar. Si esa persona tiene la manía, no sé, por ejemplo, de todas las mañanas levantarse y quedarse quieto así durante 2 horas, no sé, por dar un ejemplo, porque así está acostumbrado, así su cuerpo, lo que sea. Mientras que eso no haga perder a la persona cuestiones buenas que le perjudiquen su vida, tú no te tienes que fastidiar ese tipo de cosas. Si a esa persona le gusta dormir, por ejemplo, pero no le gusta dormirse antes de procurar lo que es bueno, de hacer lo que tiene que hacer, que le guste dormir es algo que no deberías aborrecer. ¿Por qué? Porque antes de dormir esa persona cumple todos sus deberes y entonces va y disfruta lo que le gusta. Incluso eso debería gustarte de esa persona. Porque cuando uno se aprende a enamorar, se enamora de todo. ¿Okay? Cuando uno se enamora de todas las características de la persona. Todas las características que, vuelvo a repetir, no son pecado ni son incorrectas. Y de Dios no hay nada malo. Entonces tenemos que aprender a enamorarnos de todo. ¿Por qué? Si no estás por ejemplo, les doy el ejemplo conmigo y ahorita lo vamos a ver con Dios. Imagínense que una persona se enamora o le gusto yo cuando estoy serio. Cuando estoy serio, nada más. Cuando hablo muy en serio las cosas, cuando estoy serio. Y eso le gusta y le enamoró eso. Pero cuando yo ya estoy juguetón, bromista, divertido, sin pecado obviamente, pero ya estoy así como que alegre, que esto y que aquello, dejo de gustarle. Esa persona no está enamorada de mí, está enamorada de una ilusión que se hizo de mí, pero no de mí, porque yo soy tanto el momento serio, como el momento molesto, como el momento de felicidad. Ese soy yo. Tanto mi celo por la palabra, tanto mi celo por lo que es correcto, o sea, mi molestia por esas cosas que son incorrectas, como mi alegría y mi gozo por simplemente estar vivo, como mi momento de seriedad por respeto a la palabra y a la verdad y a lo que es correcto, sigo siendo yo en su totalidad. Ahora, con Dios pasa exactamente lo mismo. Si nosotros, se supone, nos enamoramos de Dios, amamos primero que nada cuando Él nos ama, ese cariño, ese abrazo tan bonito que Dios tiene para con nosotros, amamos justamente ese momento feliz de Dios, ¿no? Ese momento que tenemos de alegría, pero también amamos el celo de Dios, cuando Él se molesta con la maldad, incluso contra nosotros.
cuando Él nos corrige con vara de hierro y cuando nos corrige con mano dura. También amamos esa característica de Él porque no nos permite perdernos. También amamos su voz como estruendo, como trueno. Amamos sus maravillas creadas porque, wow, lo que creó Dios es impresionante. Amamos su poderío y amamos su aborrecimiento a la maldad. Amamos su santidad, como también amamos su poca tolerancia al pecado. Así como amamos, su intolerancia al pecado sería más bien, porque tiene mucha tolerancia en general. Pero eso que Él no tolera el pecado, como dice en Apocalipsis, muchas veces que le dice al ángel de cierta iglesia, tengo esto contra ti, pero también tengo esto a favor tuyo, que tú también aborreces las actitudes, los comportamientos, el pecado de tales personas, así como yo los aborrezco. Bueno, ese ser, ese sentir, esa molestia de Dios, también tenemos que aprender a amarla. Los momentos de silencio de Dios también tenemos que estar enamorados de ellos, como los momentos en los que nos habla y en los que convive con nosotros como si estuviera físicamente aquí, cuando es su espíritu el que está con nosotros. Los momentos en los que nos gozamos en su alabanza, como cuando nos entristecemos en nuestra humillación. En todo sentido debemos aprender a amar a Dios, en todos los sentidos y de todos los sentidos. Cuando Dios es justo, poderoso y totalmente, radical, como cuando también tiene misericordia. Cada una de las características de Dios, si de verdad nos hemos enamorado de Dios, debemos amarlas. Lo que es tedioso y lo que no, debe ser algo que amemos con todo nuestro corazón. De la misma manera, vuelvo a repetir, de nosotros, pues así se supone tenemos que ser. Y tienes que, obviamente, analizarte a ti mismo, porque también entramos en ese concepto. Considera si realmente estás enamorado de una persona o si debes aprender a amarla mejor. Porque si nada más la amas cuando está feliz, si nada más la amas cuando no está seria, si nada más la amas cuando no tienes nada de qué quejarte, tal vez no la amas. Amas una ilusión de esa persona, amas una idea de esa persona, como cuando la gente llega a Cristo y dice, yo tengo un Dios de amor. Claro, tenemos un Dios de amor, pero también tenemos un Dios de justicia, un Dios de verdad, un Dios de... Y todo eso, lo demás lo quieren dejar de lado, porque ellos nada más quieren vivir en el Dios de amor, y cuando se refieren a Dios de amor, ni siquiera se refieren al amor de Dios, se refieren al Dios de cariño, al Dios que no te castiga, al Dios que te toca así con ¿cómo se llama? Con una pluma de cualquier tipo de ave, sin querer dañarte. Eso es lo que terminan amando ellos, pero no aman a Dios, aman una idea de Dios. No aman a Dios como Él es, no aman a Cristo como Él es, aman una idea de Dios. Ese clásico de Jesús te ama, es verdad, Jesús es amor, es verdad, pero luego tú les predicas como Jesús predicaba y dices, no, tú tienes que aprender a predicar como Jesús. Dios te ama, te quiere sacar de ese pecado. Vean cómo predicaba Jesús. Hipócritas, ustedes que dicen y hacen y tal, y pobres de ustedes, porque el infierno está armado para usted. Y ves cómo predica Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y dices, no sé qué Jesús conocieron ellos, o qué Jesús se inventaron, porque el Jesús que yo conozco ama con todas sus fuerzas, y no solamente ama, sino que también reprende, también exhorta, también corrige. Ese es su amor. Entonces, cuando nos enamoramos de alguien, principalmente de Dios, tenemos que aprender a amar cada característica de Dios. Por eso mismo, cuando nos enamoramos de la palabra del Señor, incluso estas cositas que son tediosas, porque lo son disfrutables en el nombre del Señor, porque valen la pena por el amor que le tenemos a Dios. Así que aprendamos a amar a Dios como es debido, aprendiendo a amar hasta los momentos más tediosos. Miren, se los pongo así: si lo que menos te gusta también lo aprendes a amar, ¿cuánto no será tu amor hacia lo que sí te gusta? Simple y sencillamente va a ser tremendo, muy, muy grande. Entonces, tengámoslo en consideración.
¿ok? Porque luego solamente aprendemos a amar a las personas, dando un ejemplo, ¿no? Solamente aprendemos a amar a nuestra pareja cuando está bien vestida, cuando está bien peinada, cuando está arreglado, cuando está arreglada, cuando huele a perfume, no cuando huele a sope. Obviamente no, qué feo que se bañe. Pero tenemos que aprender a amar a las personas por quienes son. Y quienes son, no son el pecado. Nada más quiero dejar ese matiz bien claro. No es que tú ames lo malo de esas personas, es que tú amas hasta lo tedioso que no es malo. Esas costumbres, esas manías que tú no harías, pero que no son malas, que no son pecado, que no son incorrectas, las aprendes a amar en todo sentido. ¿Okay? Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios. Y ahora sí vamos aclarando dudas y preguntas y todo lo que ustedes tengan por preguntar, lo vamos aclarando. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos diste esta oportunidad de aprender de tu Escritura, de leer, Señor, de disfrutar de tu palabra. Te damos gracias porque has sido misericordioso para con nosotros y has perdonado nuestro mal andar, nuestro mal querer, nuestro mal corazón, Señor. Entonces, te damos gloria y honra, Señor, agradeciéndote de todo corazón por la enseñanza que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy. Dudas, preguntas, quejas, cuestiones, aquí estamos, de una vez. A ver, los escucho. Espera, ¿a quién le envía una invitación? No acepte. No sé, pero me apareció invitación enviada. Yo, ¿qué acaba de pasar? Buenas. Buen día, hola, ¿cómo estás? Perdón, es que yo ahí ando moviendo y entonces de vez en cuando se manda una invitación, disculpen. ¿Cómo tener fe? Creyendo en el Señor. Muchas veces como que traemos esa idea de que tiene que haber una fórmula. No hay fórmula, créele a Dios. ¿Pero cómo? Créele. Pon su verdad por encima de toda verdad. Cuando tu mente te diga, no, pero no es cierto, no va a pasar. Dios dijo que sí. Tiene que pasar. Pero es que no pongas peros, no quiero escuchar peros. Hasta tu propia mente calla. Yo le creo a Dios y actúa con esa fe. Y obviamente, ¿cómo quieres aumentar tu fe? Aprende más de la palabra. Mira lo que Dios hacía con sus siervos. Mira cómo Dios libraba a sus siervos. Y de la misma manera como los libró a ellos, te puede librar a ti. Entonces, cuando tú empiezas a adquirir el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, cómo Dios de verdad libró de muchas cosas, sanó a mucha gente, incluso cumplió los deseos del corazón de mucha gente que no era necesario cumplir, entonces tu fe empieza a aumentar porque dices, wow, así es Dios, entonces quiere decir que conmigo también será así. Y cuando tus pensamientos intrusivos o las personas llegan a quererte decir que no es cierto, que no va a suceder, calla. Porque Dios lo dijo y lo que tú digas o lo que yo diga, da igual. Tienes que aprender a sobreponer la palabra de Dios y lo que es Dios por encima de tu propio entendimiento incluso. Por eso dice la Escritura, niégate a ti mismo. Dice, gracias por compartir la palabra. No, gracias a Dios que me lo permite. Dice, bendiciones, hace rato comentaste lo de que venerar. Sí, creo que la palabra es venerar, si no me equivoco, porque incluso aparece en la Escritura. Déjenme, se los confirmo. Ajá, es venerar, la palabra es venerar, porque creo que incluso en la Escritura hay un texto que dice venera al anciano, o sea, respétalo con sumo respeto. No quiere decir hincarte delante de él y, oh Señor mío, no, porque eso es solamente para Dios. La adoración y la alabanza es solamente para Dios. Pero es venerar, es respetar, es tratar con sumo respeto. No te preocupes, jeje. Dice, hermano, una forma de amar lo malo sería que podemos orar por ese cambio.
pidiendo a Dios, así es, exacto. O sea, tú no amas lo malo de la gente, tú pides por ello, ayudas en ello, eso es amar. Porque el que dice, no, yo amo hasta cuando toma, no es cierto, eso no es correcto, en primer lugar. Yo amo hasta cuando se enoja y dice grosería, no, eso no es correcto. Porque tú no puedes, si de verdad tienes amor, el amor es puro, el amor es santo, el amor es sin pecado. Entonces el amor no puede amar el pecado. El pecado ama el pecado, pero el amor mismo, que es de Dios, no puede amar lo malo. Podemos amar lo tedioso, eso es otra cosa, diferente. Nuestra forma de hablar, que a lo mejor a algunos les fastidiaría nuestra voz, pero tú amas a esa persona, amas la voz de esa persona. Porque hay personas que tienen una voz muy chillona, muy desagradable hasta cierto punto, pero tú amas tanto a esa persona que hasta su voz te parece dulce. Eso es a lo que me refiero. Son las características que en general serían tediosas. Cuando tú te enamoras de una persona, esas cosas dejan de ser tediosas, se vuelven algo característico de esa persona y eso te hace amar a esa persona. Buen día, hermano, buenas. Veneran, no adoran. Sí, pero te das cuenta que no es así. Porque tú ves cómo veneran a los muertos. Los que están muertos. Nadie que esté muerto merece nada porque está muerto, ¿sabes? Ese es el detalle. Y cuando veneran a alguien es un respeto sumo. No es hincarte y arrodillarte delante de él. Oh, perdóneme por estar en su presencia. No, es venerar. Te levantas, incluso dice la Escritura, ponte de pie, no que te hinques. Hincarte tus rodillas que sean para Dios. Claro, para pedir disculpas y eso, claro, te bajas la cabeza, eso es normal, pero me refiero a que para respetar y dar respeto a alguien, dice la Escritura, ponte de pie delante de las canas. Entonces, estamos hablando de un respeto debido, no una adoración a Dios. Ellos, ¿cómo te das cuenta que adoran y no que respetan? Porque incluso les hacen oraciones. Y eso es solamente para Dios. Entonces, es esa diferencia. Pero sí hay que aprender eso. Hay que aprender los conceptos de lo que significa cada cosa. Dice, amén, hermano, muchas gracias porque justo estaba rindiéndome en cuanto al amor hacia la sierva. Debo amar mejor, sobre todo, primero a Dios, para negarme a mis rebeliones. Disculpe, hermano, pero la palabra venerar también significa adorar. Denme un minuto. Bueno, sí, en teoría sí es una... ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Un sinónimo, en eso tienes razón. Pero yo sí quiero que entiendan esa diferencia. Del respeto, del sumo respeto. Sí, exacto, sinónimo. Tenemos que aprender la diferencia entre el sumo respeto, que eso es a lo que yo quiero llegar. A lo mejor la palabra, espero que sea la palabra que viene ahí en la Escritura. Yo recuerdo que sí es esa, pero tendría que revisarlo, porque ahorita no tengo cómo checarlo. Pero es aprender a tener sumo respeto por una persona que no entra en la adoración como es a Dios. ¿Por qué? Porque así como algunos conceptos son diferentes delante de Dios como delante de los hombres, así también ciertos comportamientos son diferentes delante de los hombres como delante de Dios. Por dar un ejemplo, santidad en los hombres quiere decir estar apartados para Dios, mientras que la santidad de Dios no puede ser estar apartado para Dios porque Él es Dios. La santidad de Dios es la representación de su perfecta bondad y bien alejado del mal. Esa es la santidad en Dios, y la santidad en nosotros es estar apartados para Dios. Entonces son dos conceptos diferentes porque son dirigidos a dos personas diferentes, aunque la palabra es la misma y el concepto es el mismo. Entonces la veneración a Dios entra en un término de adoración, y la veneración a las personas, y sobre todo a los ancianos, que es creo que donde se menciona principalmente, es eso, un sumo respeto hacia las personas. Un sumo respeto a las personas por su santidad, y es eso, un respeto sin más. Esa es la palabra creo que más clave de la manera en la que podemos hablar. Bueno, así me salió.
Busqué sinónimos. Sí, los sinónimos aparece como tal adorar. Sí, como te digo, es ¿cómo se dice? En eso dices la verdad. Venerar a nuestros padres, es cierto, si los venerábamos, era padres, claro. Eso es a lo que se refiere, es un sumo respeto a nuestros padres. Claro, actualmente, creo que en Efesios, mira, ese es el que decía. Yo decía ancianos, pero yo recordaba que lo había dicho, pero no recordaba hacia quién. Solamente recordaba que era hacia los ancianos o hacia alguien que tiene autoridad sobre ti. Y sí, mira, fíjate, son los padres. Y sí es importante reconocer la diferencia entre una cosa y la otra, porque vuelvo a decir, una cosa es lo que damos a Dios y otra cosa es lo que damos a los hombres. Es una cosa diferente una a otra. Así como el respeto a los hombres es diferente el respeto a Dios, el respeto al rey es diferente el respeto a tu amigo, es diferente en todo sentido. Si tú respetas a tu amigo, hay ciertas actitudes que te evitas, pero hay otras que igual tienes con él. Ahora, el respeto hacia una autoridad, ese es más formal, es más claro, es lo mismo. El respeto hacia una persona es diferente que el respeto hacia Dios, que ese sí, baja cabeza, híncate, humíllate delante de Dios y pon un corazón dispuesto porque es Dios. Entonces, yo sí quería que ustedes tuvieran en cuenta eso porque sí lo dice la Escritura, tú mismo lo mencionas en Efesios 6, porque luego entramos en un conflicto de no querer respetar a nadie, y eso yo quiero que se lo eviten muchísimo porque no tiene nada que ver con lo que a Dios le agrada. Nada que ver. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres, honra. Aquí dice honra. Incluso es en el libro de Hebreos también donde dice, si nosotros, creo que la palabra es venerar, no me acuerdo, ya lo iré buscando, permítanme. Volví, Hebreos 12:9, a ver. Hebreos 12:9. Honrar a los padres también, hermano. Sí, ¿qué pasa con eso? Sí, hay que honrar a los padres, pero ¿qué pasa con eso? Hebreos 12:9, mira. Dice, aquí está. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, es una cuestión de un respeto sumo, un sumo respeto, el máximo respeto que le puedes tener. Dice, y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y bueno, nada, son esas cuestiones. Sí, no se preocupe. Al final de cuentas, como les digo, hay palabras que se distinguen simplemente por cómo se utilizan. Aunque unas son sinónimos de otras, se distinguen por lo que se utilizan. Porque, aunque, por ejemplo, es que hay palabras que aunque son sinónimos, ¿por qué son sinónimos? Que no quiere decir que sean lo mismo, porque se utilizan ambas en un mismo contexto, pero se utilizan más para una cosa que para otra. En español no sé cómo podría ser, pero en inglés, por ejemplo, el can y el... Hay otra palabra que es can and true, o algo así, creo que no me acuerdo si era true. Son los clásicos poder y deber, que se utilizan para ciertos contextos y para otros no, por así decirlo. De la misma manera pasa con estas palabras. Venerar se utiliza tanto para Dios como para los hombres, pero adorar solamente se utiliza para Dios. Entonces venerar sí abarca hombres y Dios,
de tal manera que se vuelve un sinónimo de adorar. Pero adorar solamente está dirigido a Dios. Entonces esa es la diferencia. O solo debería estar dirigido a Dios. Cometemos un error cuando lo dirigimos a otras personas. Pero bueno, tema aparte. Dice... Sumo respeto, sí, exacto. Es lo más similar a venerar, a la palabra venerar. Pero bueno. Un mosquito. ¿Hay alguna otra duda? Sí, ya... ok, perfecto. Me alegro. ¿Alguna otra duda, pregunta, cuestión? Hoy no hay versículos, ¿verdad? Casi no, o sea, se tocaron algunos, pero muy poquitos, y los toqué muy por encima en realidad. Dice... Sí, pero como tal, así versículos de primeras, no hay ninguno como tal. Se tocaron por encima que les mencioné, en la escritura también dice, y acá dice, pero no los llegué a anotar, ni tampoco se los pasé al hermano Saúl, porque no los tenía como claros para ponerlos. Pero bueno, yo me voy despidiendo, hermanos. Dios me les bendiga mucho. Voy a subirles el devocional, o sea, este devocional de una vez. Que sepan que Nao sigue pues con su mamá allá en el hospital. También andaba, que se estaba poniendo malita. Ahorita ya anda mejor, gracias a Dios. Oren mucho por ella para que ya todo ese tema se solucione, porque sé que es una cuestión difícil. Cuando son nada más, en el caso son ella y su mamá. Pues nada, les queda cuidarse la una a la otra, y si la una se enferma, la otra la cuida, y si las dos se enferman, ¿quién las cuida? Entonces, oren mucho por ellas, por favor, se los agradecería. Está bien, gracias a Dios, nada más le empezó a dar temperatura, pero ya anda mejor, fue y descansó un rato, y ya ahorita anda ya con su mamá otra vez. Entonces, todo bien por el momento. Pero bueno, Dios me les bendiga, hermanos, lean la Biblia, amen a Cristo. Nos vemos hoy por la tarde a las 6 de la tarde. Acuérdense llegar temprano, por favor. Y me voy despidiendo. Hasta luego. Dios me les bendiga. Bye. Bye. Cuídense. Dice con gusto. Buenas, hermana Isabel. Sí, que ya no me acordaba que ese cuento también es la otra. Hasta luego. Hasta la tarde.